¿Me escuchan, Miguel? Sí. Hermanos, Dios le bendiga. Me alegra una vez más, pues, conectarme con ustedes. He estado aquí presente, pero a la vez ausente, porque estamos preparándonos para la venida del equipo que viene a trabajar con nosotros una semana. Y Dios mediante, pues, llegando a acuerdos, vamos a tener los 8 meses trabajando con nosotros. Hay que orar mucho para que Dios nos bendiga y nos guarde, hermano. Dios nos bendiga, nos fortalezca, Dios nos abra puertas, Dios nos provea los recursos necesarios, Dios abra puertas, familias, niños, jóvenes, adolescentes. También, hermano, estamos agradecidos porque nuestro hermano Luis llega el 26 a las 2 de la mañana. No se le olvide ese día, lunes 26 a las 2 de la mañana. No por el 26 porque viene el pastor Luis. Recuérdese que el 26 también cumplo yo y voy a recibir mi cumpleaños a las 2 de la mañana en el aeropuerto esperando al pastor Luis. Luis, eso quiere decir que me debe mi pastor. Entonces, hermano, es un reto. Yo siempre he dicho que la cosa de Dios es un reto y el reto es importante para nuestra vida. Siempre he dicho, sin sacrificio no hay victoria. Separado de Dios nada podemos hacer. Eso es un aprendizaje que he aprendido en el ministerio, hermano. Entre más servimos, más sacrificio hay que hacer porque el diablo se molesta. Recuérdese que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Hoy continuamos con los hábitos que estamos hablando sobre Jesús. Qué interesante es hablar del hábito. Hoy vamos a hablar del hábito de honrar al gobierno. Cuando hablamos de honrar al gobierno, se le vienen cosas difíciles porque no encontramos en la parte gubernamental la fidelidad hacia la humanidad, menos la vamos a encontrar la fidelidad hacia la presencia de Dios. Yo pienso como la palabra de Dios dice, si no honramos a papá y a mamá que logramos ver, ¿cómo vamos a honrar a Dios que no lo ven? Entonces, parte de honrar al gobierno, siempre hay conflictos entre creyentes, entre hermanos, entre iglesias, que a veces hay principios. Uno de los principios bautistas es la separación de iglesia y el Estado. Pero vamos a ver qué nos enseña Jesús, qué importancia nos enseña Jesús, cuáles son nuestras responsabilidades, cómo podemos honrar, cuáles son esos enemigos que no nos permiten aplicar ese hábito hacia el gobierno, hacia honrar al gobierno, son líderes que Dios ha puesto. Está viendo. Y también vamos a hablar qué dice la Biblia, porque también como gobierno a veces se toman decisiones, malas decisiones, pero que a veces esas decisiones tienen un propósito de Dios. Y también lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a buscar Lucas capítulo 20, versículo 25. Lucas capítulo 20, versículo 25. Jesús nos da un énfasis y una separación. Nos da un énfasis y una separación. La separación entre una cosa y otra es importante. Una cosa es de Dios y otra cosa es del mundo. O usted es de Dios o usted es del mundo. O sea, aquí Dios no dejó un intermedio, no dejó algo como decir, vamos a pensar, ¿será o no será? No, eres o no eres. Recuérdese que la palabra de Dios es viva y eficaz y una espada de doble filo. Nos enseña, nos instruye, de una manera nos instruye a conocer del mensaje de salvación. Pero también la palabra de Dios en Apocalipsis nos enseña también a entender por cuanto ni eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso quiere decir que o es frío o es caliente, pero no hay un intermedio. No hay un intermedio, no hay un medio cristiano. O no hay un cristino, como decimos por ahí en algunas iglesias. Oye, ese parece un cristino porque tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Hay gente así, se toma ese término, pero no hay medio cristiano, o somos o no somos. Entonces, Jesús nos está enseñando a través de honrar al gobierno la separación. Lucas capítulo 20, versículo 25 dice, y entonces les dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay una gran interrogante entre esta separación. ¿Qué es de Dios y qué es de César? Hágase esa pregunta. ¿Qué es de Dios y qué es de César? Cuando Jesús está enseñando
Entonces les dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una gran pregunta interesante. ¿Qué es lo de César y qué es lo de Dios? A veces nosotros entendemos qué es lo de Dios. A veces lo decimos, lo nombramos, lo escribimos, lo transcribimos, no lo memorizamos, pero no lo aplicamos. Podremos saber qué es de Dios. Pero ¿qué es lo de César? ¿Qué es lo de César? Hay dos referencias biológicas. ¿Qué es de César? Pues da a César lo que es de César. Se hace una referencia de César como un gobierno, como una autoridad dentro de una nación, dentro de Jerusalén, dentro de la historia judía. Se hace una referencia de dar todo lo que corresponde a ese gobierno en ese tiempo. Pero teológicamente se habla que pues da a César lo que es de César, se hace una profundidad de que hace tiempo leí un libro que a César se refería a Satanás. Y cuando hace referencia a ese libro, no me acuerdo el libro, cómo se llama, no me acuerdo, leí hace muchos años en el seminario, que a César le daba esa referencia a ese ámbito de Satanás, de su demonio, de tinieblas, y a veces pues, con los creyentes tenemos que definir a quién nosotros le entregamos nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro andar, nuestros recursos, nuestra fuerza, nuestra voluntad, ¿a quién se lo damos? O se lo damos a César o se lo damos a Dios. Y a veces nosotros estamos en intermedio. Aunque aún nosotros sepamos la respuesta, nosotros somos pensativos a no tomar una decisión concreta, porque somos muy dudosos a cosas. Por ejemplo, hay gente que está orando, Señor, ayúdame a un negocio. Tiene el dinero, tiene el local, pero todavía piensa, ¿será que es de Dios? ¿Será que es de Dios? Y oró al Señor y Dios le proveyó, y hay gente todavía que duda de la bendición de Dios y de la respuesta de Dios. Dios no provee cosas que nos van a hacer a nosotros fracasar o que nos va a hacer nosotros separarnos de Dios. Es por eso tenemos que comprender que cuando se habla de ese libro no hace referencia a César, no habla de referencia de Satanás. O le damos a Dios o le damos a Satanás nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Darle a Dios lo que es de Dios o darle a César lo que es de César? Ahora, honrar al gobierno, Jesús tuvo complicaciones. Si nos vamos a Juan, capítulo 18, versículo 28 al 29, dice de la siguiente manera: veas cómo el gobierno en su autoridad, aunque es una profecía, hubo unas complicaciones en cuanto a esas autoridades. Por ejemplo, dice el 28 y 29, dice, y llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y entonces salió Pilato a ellos y le dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Jesús es llevado ante Pilato como la profecía para el cumplimiento de la gran comisión, para el cumplimiento del sacrificio, de la salvación. Pero uno ve ahí la acción del gobierno, ve acción de la autoridad gubernamental que hay ahí, de decir, ¿lo entregamos o no lo entregamos? Tienen el poder y la autoridad. Ahí se ve el gobierno cuando ve los fariseos van ante Pilato para que él tome una decisión. Eso quiere decir que hay decisiones que toma el gobierno en esta tierra, pero la decisión espiritual, la decisión del poder de Dios, de lo alto, la toma Dios. La toma el poder del Espíritu Santo. No importa cuánto el gobierno haga cosas malas o cosas buenas, la autoridad la tiene Dios sobre todas las cosas. Es por eso que nuestro principio bautista de la separación de iglesia y Estado, porque creemos que Dios es la autoridad por encima del gobierno. ¿Me entiendes? Dios puede tener control de todas las cosas. Dios puede traer medicina, Dios puede proveerla, Dios puede dar hombre sabiduría para hacer todas las cosas. Todo lo que el gobierno hace, todo es nacido del corazón de Dios porque Dios lo ha provisto. Que algunas cosas sean contaminadas porque el hombre se cree autoritario o no cree en el poder, en la omnisciencia, omnipotencia de Dios en esta tierra, es otra cosa. Eso es la influencia del pecado en esta tierra, que no permite que el gobierno pueda andar y tomar la rienda de los principios y los caminos
de Dios. Aunque el gobierno tiene algunos principios y valores sujetos a la Biblia, como lo tiene Estados Unidos, como también no matarás a otro, hay leyes que le han sacado, el gobierno la ha sacado de la Biblia para establecerla como una ley única en cada gobierno, pues de cada país, como algo autoritario, como algo que se debe cumplir, pero es sacado de la Biblia. Entonces, hay cosas que tenemos que entender, que hay dos separaciones. Ahora, ¿qué nos debe decir la Biblia? Jesús nos mostró cómo honrar al gobierno. Uno, ¿cómo honramos nosotros al gobierno? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27, dice: cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, vuestro maestro no paga los 2 dracmas. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos y los impuestos, y de sus hijos o de los extraños. Pero le respondió, de los extraños. Jesús les dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Qué interesante es poder ver que Jesús cumple. Jesús está enseñando en este pasaje que hay circunstancias en la vida de que no nos obligan, pero es nuestro deber a la vez. Nos obligan por circunstancias. Si usted lee la historia del versículo 24 al 26, va a ver una historia muy interesante de que es como cuando los fariseos dicen, cuando los fariseos a veces quieren que los demás cumplan las leyes, pero ellos no las cumplen. Así nos está enseñando Jesús en esos versículos. Ellos las enseñan, pero ellos no la pagan, pero sí quieren que yo la pague. Entonces Jesús, para no tener dificultades y no tener problemas, Jesús paga sus impuestos. Por eso Jesús nos mostró cómo honrar al gobierno pagando nuestros impuestos. Es nuestro deber pagar nuestros impuestos. ¿Está viendo? Segundo, influenciar, ser de influencia para impactar a los líderes que están dentro del gobierno. ¿Qué nos dice Lucas 19:2? Lucas 19:2 dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Si usted lee el capítulo 19 de Jesús y Zaqueo, Jesús es un cobrador de impuestos del gobierno. Pero ese procurador, ese hombre publicano que cobraba el impuesto, fue tocado por el Espíritu Santo, fue tocado por Jesucristo. ¿Está viendo? Entonces, nosotros parte para bendecir al gobierno y poder ayudar, tenemos que influenciar al gobierno impactando a los líderes con el evangelio. Si usted no impacta, hay gente que dice, no, hay que el gobierno, hay que predicarle a los alcaldes. No, pastor, ¿para qué vamos a perder tiempo con esa gente? El gobierno no quiere nada que ver con los evangélicos. No, es que no es nuestro deber que el gobierno asuma el liderazgo del evangelio. No, es que el gobierno entienda que sin Dios el liderazgo del gobierno no avanza. Que lo que piensa el gobierno o lo que piensan los alcaldes o los diputados, a veces piensan que todos vienen con la parte socialista como Jesús. Jesús tiene un ámbito socialista de ayudar a la humanidad, de cuidar de la humanidad, de orar por la humanidad. Y a veces hay gente gubernamental de liderazgo que quieren hacer eso como Jesús. Quieren envolvernos en cosas socialistas que no existen en el corazón. Si Dios no está en el corazón del liderazgo, no existe un socialismo perfecto sin Cristo. Tiene que estar Cristo en el corazón para que haya un liderazgo socialista para ayudar a la humanidad. Pero ¿quién va a hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? A veces nosotros nos creemos menos por el hecho de ser un ciudadano más o un ciudadano de bajo rango de liderazgo. Pero lo interesante es que la Biblia nos enseña
y que Cristo nos enseña es que Cristo como hábito nos está enseñando que siendo Jesucristo un carpintero, hijo de José, un hombre que no tenía mucha influencia económica dentro del Nuevo Testamento, dentro de Jerusalén, pero tenía una influencia del poder de Dios, tenía una influencia del Espíritu Santo, tenía una influencia de autoridad, tenía una influencia dentro de una comunidad. No vale cuánto poder tenga, no, vale cuántas personas te siguen para que puedas mover gubernamentalmente a un gobierno a que se acerque a ti. Necesitamos influenciar al gobierno con el evangelio para que comience a hacer un cambio dentro de la sociedad, dentro del corazón gubernamental. Ahora, que nosotros vamos a cambiar el gobierno, no, pero vamos a ser parte de ese granito, vamos a sembrar ese granito para que haya un corazón conforme al corazón de Dios. Hay un corazón conforme al de Jesús, de amar a la humanidad. ¿Está viendo? Tercero, la obediencia a las leyes. Váyase a Lucas capítulo 20. En Lucas capítulo 20, versículos 22 al 25, dice, ¿no es lícito dar tributos a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Necesitamos comprender, hermanos, que debemos tener un balance. Tenemos que tener un equilibrio. Nosotros somos de este mundo, pero no estamos en este mundo. Nosotros estamos aquí, pero nosotros somos extranjeros, porque nosotros somos de un reino soberano, eterno, del reino, del cielo. Y eso es importante que lo podamos comprender. Necesitamos cumplir a Dios. Si usted le cumple a Dios, usted le cumple también al gobierno. Necesitamos ser parte de ese gobierno, no como un ente político, sino como un ente de influencia que podamos orar por ellos. Hay algo que tenía un hermano que se llama Ariste Pérez, ahorita está en Perú, y ese hombre siempre tuvo la oportunidad, siempre tuvo la oportunidad de orar por el gobernador, por el alcalde, por un diputado, por un presidente de la Junta Comunal de la comunidad. Siempre tuvo la oportunidad de orar por ellos. Y eso te ayuda a que tú siempre vas a tener esa influencia de evangelizar a alguien, que cuando ellos te sientan una presión, no me acuerdo si fue un gobernador o un alcalde, no me acuerdo, yo creo que fue un gobernador, no me acuerdo cuál gobernador fue, que llamaron a Ariste Pérez para que orara por él, porque el gobernador tenía un dolor de cabeza intenso, fuerte, de tomar decisiones, y llamaron a Ariste Pérez, me acuerdo, no me dejaron entrar, entró él, y el gobernador le pidió que le dio, sí, como 15 a 20 minutos, le dio a él para que le hablara una palabra de motivación, orara por él y le diera unas palabras. Y me acuerdo que Ariste me comentó que esas palabras fueron de bendición, fue de mucha influencia para él, y aún el gobernador del alcalde, no me acuerdo, dijo unas palabras hacia Ariste Pérez que le gustó mucho, que le haya orado por él y que le calmó las palabras que le dijo. ¿Qué palabras les dijo? No sé, pero tuvo esa oportunidad. Uno de nosotros un día va a tener la oportunidad de hablar con un gobernador o un alcalde. La gran pregunta es, ¿en qué forma nosotros vamos a influenciar? ¿Cuáles serían las primeras palabras que usted diría para influenciar a un gobernante, a un líder dentro de una sociedad? ¿Cuáles serían las palabras que usted usaría para hacer eso? Tenemos que pensarlo. ¿Por qué? Porque un día vamos a tener la oportunidad y necesitamos tener las palabras adecuadas para influenciar en el corazón de un gobernante. Y obedecer a estas leyes son importantes. ¿Qué nos dice Lucas 23? Vámonos a Lucas 23, versículos 1 y 4. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús ante Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación
y que prohíbe dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo y un rey. Y entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole, él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Obedecer a la ley es importante, aunque las leyes sean injustas para con nosotros. Como decimos, son un dicho, las leyes se hicieron para los tontos. ¿Por qué? Porque los más tontos son los que caemos en circunstancias ilícitas que no nos permiten defendernos. Pero por eso tenemos a Dios que nos ayuda a mantener esa oración por el gobierno, esa oración por los hospitales, por los doctores, por los gobernantes, por el presidente, por su gabinete. ¿Por qué? Porque aunque el gobierno se guía por las normativas de esta vida y no por Dios, nosotros, la Biblia dice que debemos orar unos por los otros y debemos orar por estos gobernantes. Ahora, ¿qué debemos hacer para que el gobierno sea de bendición, sea una bendición en su vida, en su corazón y puedan tomar buenas decisiones? Una, dé gracias a Dios, hermanos, que tenemos un gobierno. Uno, dé gracias a Dios que tenemos un gobierno. Hay países que no tienen gobierno. Demos gracias a Dios por un gobierno. Dos, ore por el gobierno y el liderazgo nacional y local. Ore por ellos. Señor, permite que la palabra de Dios se acerque a sus corazones. Dame la oportunidad para compartir con ellos. Tres, hermano, vote con convicción. Vote con convicción. No se deje por la publicidad. Vote porque usted crea que es el que va a ayudar a la comunidad o al país o a la humanidad o a la sociedad. Así como me pasó a mí hace un mes, hace 3 semanas, un mes, que me llamó un gobernante que va a la alcaldía, no sé qué, se me olvidó el nombre, cuál es su nombre, y me llamaron para presentar el proyecto de servicio obra social. Unos contactos que hicieron y me ubicaron a mí y vinieron hasta aquí, hasta la iglesia. Está viendo para que yo presentara un proyecto porque les gusta el trabajo que yo hago. Ahora, ¿quién le comentó? Pues hay unos que por ahí me comentaron que hicieron comentarios y le compartieron a ellos y ellos me llevaron al gobierno. Y gracias a Dios, en esos 20 minutos que me dieron, más que presentar un proyecto, presenté el proyecto de Dios. ¿Qué quiere Dios para la humanidad? ¿Qué quiere Dios para la gente? ¿Qué quiere Dios para la familia? Lo que Dios quiere es lo que yo quiero. Así le dije a ese gobernante y a ese alcalde. Lo que Dios quiere, yo quiero. Y llegamos a un acuerdo que empezamos a hablar sobre la fe. Y él empezó a hablar sobre la fe y compartimos 20 minutos. Dios me dio para evangelizarle y presentar el proyecto de Dios a ese gobernante. ¿Qué Dios va a hacer? No sé. A lo mejor ese tiempo no era para presentar proyectos, era el tiempo a lo mejor para sembrar la semilla de la esperanza. En todo Dios te da una oportunidad. Lo que he aprendido en el ministerio es que nada en la vida es casualidad. Todo tiene un propósito. Cuando algo sucede en nuestra vida, sucede con un propósito. Nada es casualidad. Todo tiene un propósito. Por eso hay que orar. Hay que votar por sus convicciones. Participe con el gobierno en un fin común, como esta reunión que tuve con este alcalde. A lo mejor algo nos llevó a tener la misma visión, la misma comunión o la misma unión, un mismo fin común. Está viendo. Y si es la voluntad de Dios, yo sé que algo va a suceder con este tipo de Álvaro Obregón. No sé qué va a suceder, pero algo Dios está haciendo. Necesitamos entender eso. Segundo, ¿qué estamos haciendo por el gobierno? Estamos entregándole folletos, estamos haciendo cita con el gobierno para orar por ello. Yo tengo, en uno de mis proyectos, tengo hacer cita con el alcalde. Bueno, ya gracias a Dios tuve la oportunidad, estaba orando y ya Dios me la dio. Pero cuando ya gane, quisiera hacer una cita con él porque quiero orar por él y entregarle una Biblia a ese congresista. Quisiera entregarle una Biblia. Está bien, y orar por él. Está viendo por qué, porque es un dignatario que está en el gobierno, es la representación de Álvaro Obregón. Y ahora la chiquita que yo quiera usar cualquier circunstancia abierta para hacer actividades infantiles con la comunidad y la familia, sé que Dios va a tocar su corazón porque ya está siendo influenciado
a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través de la visita, a través de la oración, porque algo queda en el corazón y en la mente del congresista por la cual usted va a visitar. A una palabra exacta en el punto va a quedar en su corazón que siempre se va a identificar con usted, el que le vaya a compartir la palabra de Dios, el pastor o el misionero. Hermano, trabaje para cambiar el gobierno, trabaje en conjunto, ayudemos unos a otros para edificarnos, aunque el gobierno sea transgresor, a veces no quiere participar con el cristianismo, no es lo que ellos quieran, ¿qué Dios quiere? Lo que quiere Dios es que nosotros valoricemos, influenciemos, obedezcamos al gobierno, a lo que se ha establecido, a lo que Dios ha establecido. Pero eso sí, coloque como base la oración. Segundo, hermano, por último, conozca los asuntos que tienen que resolver quienes toman las decisiones. Es importante siempre estar informado de lo que el gobierno hace y lo que no hace. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene activos para orar, nos mantiene con una agenda de oración, nos mantiene con una agenda para interceder por el presidente, por el gobernador. No es que usted esté ahí viendo el gobierno, ahí viendo toda la información para contaminar su mente. Por eso le digo, las televisiones contaminan la mente, ¿no? O nos llena de fe para orar por ellos, o nos contamina para asustarnos o crear miedo o temor. Está viendo, ver la información de tanto el pecado, de tanto la delincuencia o el pecado que abunda en este mundo y en este país. Está viendo entonces, pero necesitamos orar por ellos porque son las entes gubernamental que Dios ha puesto en esta tierra. Entonces, por último, evangelice el gobierno. Tengamos esa oportunidad para evangelizar al gobierno. Hermano, ¿cuáles son los enemigos? Hay 4 enemigos. 1, la desconfianza. 2, el desacuerdo. 3, la culpa. Y 4, la ignorancia. Hermano, a veces no hablemos algo que no sabemos. Necesitamos aprender cómo se mueven gubernamentalmente para tener la oportunidad de poder orar y de poder hablar. Algo que aprendí de no ser ignorante, hermano, y que no sea un enemigo de mí, es que cuando no me acuerdo cuál es el nombre del alcalde de Álvaro Obregón, que se está lanzando, él hizo una reunión anticipada y la secretaria me dijo a mí, pastor, ahí está la oficina donde van a estar las personas que van a presentar el proyecto. Y bueno, pues yo le dije, está bien, pero yo me voy a quedar en la conferencia para escuchar el candidato. Ah, no, está bien, pastor. Todo el mundo estaba con la ansiedad de presentar el proyecto y se quedaron en la oficina. Yo me quedé en la conferencia. Hermano, es increíble de no tener ignorancia. Hay que aprender. Y ahí me quedé y escuché todo lo que dijo y las palabras que dijo. Tantas las palabras que dijo de fortalecer a la sociedad y a la familia que cuando me tocó a mí presentar proyecto, esa misma palabra que él dijo allá, esa misma palabra se las di conforme a la palabra de Dios. Yo creo que Dios me dio sabiduría para decir eso y pude aprender. Por eso, hermano, no podemos escaparnos. Tenemos que ser como la serpiente, vivos. Tenemos que ser sagaz, tenemos que cuidarnos, tenemos que pensar bien lo que vamos a hacer. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos 3 cosas: la sabiduría de Dios, porque somos imagen y semejanza. 3, somos hijos de Dios. Y 3, hermanos, Dios dijo, pedicio dará, busca y hallaréis, llamáis y os abrirá. Nosotros somos hombres de promesa, somos hombres de Dios. Dios escucha nuestras oraciones, hermano. Y usted tiene un poder sobrenatural, hermano, en esta tierra. Que usted, si usted cree que Dios puede hacer, usted puede orar por un enfermo y se sana. Usted puede orar por un enfermo, se sana. Y si usted ora por un gobernante con autoridad, Dios va a hacer algo. Y se lo digo porque la secretaria, cuando yo hablé con él, ella me dijo afuera, no, su asistente, no era su secretaria, su asistente me dijo, primera vez, pastor, que yo veo que le hablan así al alcalde. Primera vez usted le habló, me gustó que usted le hablara con autoridad y usted se puso a la par a él. Si realmente queremos ayudar a la comunidad, montémonos en los caminos de Dios, de la fe. Así como usted dijo en la conferencia, hay que tener fe en Dios para ayudar a la familia, para ayudar a los niños. Y si usted tiene fe en Dios, si usted lo dijo en la conferencia, usted y yo tenemos un fin común.
Y ese fin común es ayudar a la comunidad. Eso quiere decir que cuando usted llegue a su candidatura, a su alcaldía, usted se acuerde que separado de Dios, nada podemos hacer. Y le presenté mi proyecto, hermano. Y gracias a Dios, hermano, a pesar de que Dios me dio palabra y sabiduría y con autoridad, hermano, fue una bendición porque la asistencia me dijo, pastor, primera vez que yo veo que le hablan hacia el alcalde. Todo el mundo viene con una necesidad, viene con algo para beneficiarse. Usted vino para desprenderse y ayudar a la gente. Y eso verdaderamente nunca lo he visto andando de asistente con el alcalde. Entonces es Dios. Aún le predica a la muchacha, es Dios, hija. Tú tienes que buscar a Dios. Todos tenemos que buscar a Dios. Si realmente quieren ustedes avanzar y quieren que este gobierno avance, la humanidad avance, haya menos delincuencia, hay menos alcoholismo, menos drogadicción, hay que comenzar a buscar a Dios y ayudar a la gente. Entonces ahí lo dejé, me despedí y le dije, bueno, nos veremos en otra próxima oportunidad. Y me dio su teléfono y por ahí lo tengo del asistente del alcalde. Entonces, hermano, hay que honrar. Dios nos da una oportunidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer cuando Dios nos dé la oportunidad con gobernante? ¿Qué piensa hacer usted? ¿Cuáles son las palabras que usted usaría en ese momento dado? Oremos y démosle gracias a Dios y llévese ese interrogante para su casa. Señor, damos la gloria y la honra porque así tú nos los has dado, Señor. Tú eres el que coloca el querer por el hacer, por tu buena voluntad. Señor, hay decisiones gubernamentales, Señor, que no ayudan a la sociedad, que no ayudan a la humanidad, Señor. Pero sé que la oración del justo puede mucho. Y hay una iglesia, hay un pueblo, hay una familia espiritual que ora por el presidente, ora por su gabinete, ora por los alcaldes, Señor. Padre, quebranta corazones, muévelo, que el Espíritu Santo no los deje dormir, para que ellos sientan el poder de Dios y la necesidad de ayudar a una humanidad y una familia que necesitan, barrios necesitados, niños abandonados. Necesitamos, Señor, que tu misericordia les alcance, Señor. Padre, tócales o danos la oportunidad a cada uno de nosotros de poder participar y dejar una palabra sembrada en el corazón de cada gobernante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, damos las gracias por tu misericordia y por tu amor con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te doy la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios les bendiga.